Segundo vídeo del canal. Venga, que esto parece que va en serio, ¿eh? Oye, el primero no os voy a echar la culpa a vosotros, ¿vale? Pero YouTube, tío, enseñarlo un poquito más, ¿eh? Que empecé yo aquí súper ilusionado, mi marca personal, 2025, y el vídeo, yo creo que si lo hubiera pasado al grupo de mi familia hubiera tenido más visitas, ¿eh? Bueno, voy a intentar hacer intro un poco más breve, sobre todo en estos vídeos donde ya de por sí luego vais a escuchar un vídeo larguillo. Pero bueno, segundo vídeo, en esta parte de la entrevista cuento un poco más en qué consiste mi enfermedad y cómo fueron mis años de adolescente. A lo mejor ya estáis diciendo alguno, bueno, escúchame, que esto era un canal para yo aprender a cómo mejorar, superar obstáculos, mejorar mi salud, no sé qué. ¿Y dónde están los consejos? ¿Dónde está tu opinión? ¿Dónde está el valor, no? Pues bueno, creo que este va a ser el primer vídeo, porque me he estado mirando de nuevo la entrevista y yo creo que una cosa aquí es clave y es que nuestra adolescencia marca cómo somos luego de mayor, ¿no? De hecho, ese va a ser el título del vídeo, que tu adolescencia marca cómo eres, ¿no? Y esto pues seguramente tenga bastante sentido, ¿no? Porque al final pues somos en función de cómo nos hemos educado, de nuestro entorno y demás, ¿no? Pero es que creo que esto tiene mucho sentido, porque cuando afrontamos nuestro día a día, nuestra vida, nuestros problemas, nuestras historias, em, está bien y hay mucho margen de mejora y de cambio, ¿no? Y para eso realmente estoy haciendo este canal, para daros esas herramientas y esos aprendizajes que yo he ido acumulando durante todos estos años con el deporte y con la discapacidad, para que mejoréis vuestro día a día o mejoréis la forma con la que os enfrentáis a problemas, obstáculos y demás. Pero sí que es cierto que ahí hay un pozo que se queda y que eso creo que no se puede cambiar, que es cómo crecemos y cómo ha sido nuestra infancia y nuestra adolescencia, que es el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Entonces, bueno, he dicho que la introducción iba a ser un poco más breve de que el otro día, creo que no lo voy a conseguir, pero creo que era importante que haga esta reflexión y que no nos obsesionemos o no nos frustremos cuando hay cosas de nosotros que no nos gusta, que estamos intentando cambiar y no conseguimos, porque seguramente sean esos pozos de esa adolescencia. Seguramente si yo no hubiera tenido o no hubiera, sí, no hubiera tenido la vida que he vivido en mi adolescencia, seguramente hoy me comportaría de forma totalmente diferente, ¿no? Y en mi caso ahora lo veréis, pero mi adolescencia fue un poco complicadilla, no voy a decir que fue ningún drama, pero no fue la de un chico normal. Y bueno, yo creo que eso al final pues ha condicionado el resto de mi día, ¿no? O sea, el resto de mi vida, perdón. Así que bueno, nada, os dejo con la segunda parte de la entrevista. Todavía me quedan algunas más ahí que rescatar. Suscribiros al canal, darle like y comentar, sobre todo comentar. Quiero que comentéis, que me deis feedback, que digáis, oye Rafa, hablas como el culo, oye, vaya mierda de iluminación que tienes. Tranquilos, tranquilos, que todo se irá mejorando con el tiempo. Pero dentro de mí. Cuéntame qué es tener glaucoma congénito. Cuéntanos en qué consiste, qué implica. Pues mira, es curioso que yo me considero una persona, valga la redundancia, bastante curiosa y que me gusta investigarlo todo, me llama la atención temas muy diversos, pero no sé si como, no te diría mecanismo de defensa, porque yo siempre tenía totalmente aceptado mi enfermedad y no ha sido para mí ningún tipo de drama, pero nunca he investigado, como al igual que a lo mejor he hecho con otros temas tan en profundidad, con mi enfermedad. O sea, de hecho recuerdo que hasta bien mayor, o sea, hasta hace pocos años, yo no me puse a preguntar, a investigar sobre en qué consistía concretamente, cómo funcionaba, qué es lo que pasaba en mi ojo, o sea, más a nivel, vamos a decirlo, técnico, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a día de hoy mis conocimientos siguen siendo limitadillos, ¿vale? Conozco en qué es lo que pasa, ¿no? Y cómo un poco cómo funciona, pero no soy aquello de que me conozco súper No, bien. cuéntanos como si se lo contases a un niño. Vale, vale. Básicamente, dentro del ojo está lleno de un líquido. Ese líquido, cuando aumenta el líquido dentro del ojo, lo que hace es que el ojo aumenta la presión dentro del ojo, el ojo se expande dentro de la cavidad ocular y este aumento del líquido y este aumento de la presión dentro del ojo lo que hace es que oprime el nervio óptico y eso, continuado en el tiempo o de forma aguda pero con presiones muy elevadas, lo que hace es que degenera las células del nervio óptico, ¿vale? Con lo cual
ahí es donde se produce la pérdida de visión, que normalmente en el glaucoma es periférica, o sea, vas perdiendo visión por los laterales o sea, por los lados, por la parte de fuera de lo que tú ves, y se va cerrando hacia el centro, ¿no? Cuando pasan los años y dependiendo también de las complicaciones y demás. Creo también que aquí a lo mismo me estoy Nada, conversación, no te preocupes. Vale, no, hay dos tipos, uno es de ángulo abierto y otro de ángulo cerrado. Y yo siempre me lío, pero juraría que el de ángulo cerrado es el que el ojo por sí mismo no es capaz de drenar ese líquido que hay dentro del ojo, que es donde empiezan las complicaciones, la presión alta y la pérdida de visión. Y en ese caso, o en algunos casos, como es el mío, es necesario una válvula que se mete dentro del ojo, como un tubito con una válvula, que lo que hace es que drena ese líquido que hay dentro del ojo para regular y estabilizar la presión dentro del ojo. Rafa, ¿a ti alguien te contó esto, por ejemplo? O sea, ¿tú recuerdas si hubo algún momento en todo el proceso en el que alguien se sentó contigo y te explicó, ya no a nivel familiar, que ahora me cuentas, me imagino que sí, ¿no? Pero más a nivel profesional, ¿alguien se puso enfrente tuya y te contó con tu lenguaje un poco, un lenguaje menos técnico, más sencillo, más cercano? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se va a desarrollar esto? Sí. ¿Qué implica? No, no hay... O sea, yo no recuerdo que, como tú dices, que se hayan sentado conmigo y con palabras súper simples, como si se lo explicaran a un niño, porque al final yo era un niño, me lo explicara. De hecho, bueno, no me quiero adelantar, pero como me dijiste que yo hiciera una reflexión de toda esta trayectoria, me apunté algunas cosas que creo que se pueden mejorar, ¿no? Entonces, en mi caso no fue así, y también, ¿qué es lo que pasa? Que yo entiendo que a mis padres se lo explicarían, ¿no? Pero yo creo que tampoco se lo explicaron en profundidad. Y yo entiendo que, y no por defenderlos a ellos, pero sí que es cierto que muchas veces, como te decía antes, por autoprotección, tampoco te pones a investigar, a querer preguntarlo todo, a entenderlo todo a la perfección, porque al final es algo que, pues bueno, que es un trago amargo, y que como un mecanismo de defensa no te paras a investigar y a preguntar y estás constantemente leyendo sobre el tema. O sea, es aquello que, bueno, sabes, porque obviamente tienes que saber, ¿no? Pero yo creo que a ellos tampoco la información no es del todo clara. O sea, en ningún momento hemos estado, o yo al menos no recuerdo que en ningún momento hayamos estado perdidos, ¿no? De no saber por dónde tirar. Entiendo que al principio sí, o sea, al principio cuando yo nazco, mis padres se encuentran con este percal, sí que entiendo que ahí sí estaría un poco perdido, pero... Porque, Rafa, tus padres, o sea, antes de nacer tú, antes del parto, ¿a ellos ya les avisan de esto o fue a raíz del parto? O sea, ¿sucedió en el parto o antes del parto ya lo sabían? Me pillas. Te pillo, vale. Me pillas. Sabían algo, creo, pero no sabían qué concretamente... O sea, cuál es la patología específica, o sabían que había posibilidades, pero no sabían a ciencia cierta que yo iba a tener este problema en concreto de visión. Vale. Sí. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión en el que tú dijiste, ostras, ahora sí me interesa conocer más, investigar más? Has dicho que llegó un momento de tu vida en el que empezaste a investigar tu caso, ¿no? Sí. Tu enfermedad. ¿Cuál crees que fue el detonante? ¿Esa palanca que dijiste, cuidado, igual necesito saber más? O... A ver, en mi caso no recuerdo exactamente cuándo, sí que te digo que fue ya bastante de mayor y te podría decir que seguramente tendría más de 17, 18 años. Y yo no recuerdo que me pasara nada... O sea, que no fuera como de repente pensar, ostras, ¿qué me pasa? Yeah. Y no, o sea, no fue un ataque repentino de pánico, decir, ¿qué pasa? Voy a investigar, sino que sí que es cierto que, y aquí nos estamos adelantando un poco a la historia, pero bueno, cuando yo empiezo a hacer triatlón con 16 años, un año y medio después, sí, por una complicación, bueno, más que una complicación, pues que en una de las revisiones me vieron algo y a partir de ahí se complicó un poco la historia. El caso es que yo estuve casi un año retirado de la competición, del entrenamiento y tal, y fueron unos meses duros,
y que fue ahí cuando, quizás con más tiempo libre y porque yo realmente no había vivido de mayor una situación complicada de forma consciente, es cuando empiezo a investigar. Es decir, yo no recuerdo cuando me hice el trasplante de córnea de pequeño, o sea, no soy consciente de aquello. Tampoco lo recuerdo con tanta claridad, quizás con 11 o 12 años, cuando fui la siguiente vez a hacerme el trasplante de córnea, pero sí que a lo mejor ya con 18 o 19 años en aquel entonces sí era más consciente de lo que estaba pasando, de la complicación que había, y quizás ahí sí fue más un poco el detonante de decir, ya empecé a investigar a ver qué pasa. Y sobre todo imagino porque te afectó a esa parte, ¿no?, tuya personal de deportista en la que te frenó ese proceso y ahí... Sí, vale. sí, sin duda. Justo, comentabas ahora lo del trasplante de córnea, Sí, ¿no? Que esto sí. fue... bueno, cuéntame... Claro, de repente te dicen que te tienen que hacer un trasplante, Sí. eso también es, imagino, ¿no?, un momentazo... Sí. Estábamos como en los 10 años o así, pues Vale. vamos a seguir por ahí. Vale, aquí se unen varias cosas y aquí me pasa un poco igual. Quizás yo sí que te diría que a lo mejor es interesante, aunque aquí no creo que no les guste mucho lo que te voy a decir a mis padres, pero sí que sería interesante hablar con ellos, porque me bailan las Claro. fechas y me bailan los hechos, ¿no? Claro. Entonces, aunque yo he hablado con ellos y tal, pero... Más que fechas concretas, quiero saber cómo te Sí. sentiste tú en el proceso Sí. y... Básicamente, lo que pasó 2012, ¿vale? Creo que es 2012, en año 13 años. Es que se une que yo tengo que hacerme pues, un trasplante de córnea y mi padre sufre una enfermedad, ¿no? Él siempre ha padecido problemas de espalda y tal, Vale. típica hernia y demás. Y de repente de un día para otro empieza a tener dolores súper fuertes y total, por acortar un poco la historia, que no es al final lo que nos ocupa, él estuvo un montón de tiempo en cama porque por dolores muy intensos con el tema de la espalda, nervio ciático y tal. Luego obviamente lo ingresan, está casi 2 meses en el hospital. Y todo esto coincide con que era el momento de yo tener recién hecho el trasplante y mi padre no puede acompañarnos. Entonces, de hecho, recuerdo de haber ido mi madre y yo, pero acompañado por mi tía una vez, ¿No creo. tienes hermanos, Rafa? No, eso por un lado, ¿no? Mi padre ingresado, una situación bastante complicada porque de hecho él estuvo a punto de... Bueno, de hecho a él le dijeron que se iba a quedar en silla de ruedas. Ostras. Años después, bueno, corre maratones, hace ultra trail y demás, pero bueno, eso de harina de otro costal. Pero también se une con que, obviamente, después de toda esta enfermedad repentina de mi padre, que al final, por suerte, solo le ha quedado secuela en la movilidad del tobillo, pero en el momento, pues obviamente, fue un drama, porque ya no solo por el choque de ver a mi padre de repente en un hospital 2 meses sin saber qué le pasa y tal, sino que también, obviamente... A nivel logístico y todo de... ¿no? A nivel logístico y, claro, a nivel económico, porque él de siempre ha tenido una empresa de construcción de máquinas excavadoras y primero era el año 2010, 2011, o sea, situación económica en España bastante chunga y él obviamente no puede trabajar, tiene que cerrar la empresa, vender maquinaria y todo lo que podía, sobre todo a mí obligado porque tiene que pagar el trasplante de córnea. Entonces, económicamente, una familia bastante normal, por mucho que suene de empresa y tal, era una familia totalmente normal, de clase media baja, que ya te digo, que tiene que, se une pues todo el accidente este de mi padre, tiene que cerrar la empresa, cambiar totalmente de vida, a nivel laboral y personal, tiene que buscarse la vida para poder pagar porque ya no solo el trasplante, que también, los viajes, las consultas, en fin, también tenemos que hacer frente a esa parte financiera, que al final es importante. De hecho, yo no lo recuerdo bien porque es verdad que mi forma de evadirme un poco era estar en la calle, ¿vale? Que hay también otra etapa mía, pero bueno, yo no la recuerdo tan claramente, pero sí que fueron unos años bastante complicados a nivel económico en mi casa. Bastante complicado, bastante Tú complicado. tenías unos 12, ¿no? Sí, Decías. 12, 13 años. Vale. ¿Cómo es ese momento en el que te dicen, oye, necesitas un trasplante de córnea? Y sí, no sé, o sea,
por qué tienes que hacerte un trasplante? ¿Qué pasa si no me lo hago? A ver, yo esas preguntas A tus nunca, y aquí incluyo también a mis padres, nunca nos las hemos hecho porque sí que es verdad que hemos confiado ciegamente en lo que nos han dicho los médicos. Es decir, a mí me dicen un día que me ¿Y tengo que esto hacer fue un en IMO, trasplante. Rafa? Sí, sí, sí. ¿Esto fue en IMO? ¿Quién te Sí. dijo, quién te dijeron que, con qué doctor estabas tú en IMO? ¿Quién te ha llevado Doctor siempre? Gris. El doctor Gris, Sí. efectivamente. Vale. Y luego sí que es verdad que he estado cambiando más, pero el que siempre me ha tratado desde pequeño es el doctor Gris. Vale. Ya te digo, no lo hemos planteado. O sea, Pero me llegó dijeron, Gris o el equipo de Gris y te dijo, oye, mira, necesitamos hacer un trasplante de sí, córnea. sí, eso es. Eh, Y ya está, te quiero decir, o sea, es que o sea, en ese sentido somos muy obedientes de que llega, nos dicen, o sea, te dicen directamente te tienes que hacer un trasplante de córnea y no, yo creo que esto es muy positivo porque no, y yo esto es algo de lo que he aprendido de mis padres, que no nos paramos a pensar, ay, que por qué a mí, por qué esto, porque, o sea, hay que hacerlo, vale, venga, ¿cuándo? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tal? ¿Qué hay que preparar? ¿Cuánto vale? ¿Sabes? Como muy puesto para la acción. pragmático, Eso ¿no? es. Me dicen esto y yo ya está, actúo y hay que lo hago. hacerlo y lo que no tengo que cuestiono, no... Efectivamente. Vale. Entonces, esas preguntas no surgieron. O sea, me lo dijeron y bueno, pues hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y ya está, y allí estaba yo. De hecho, que fue casi inaugurado el edificio este de IMO, de allí de Barcelona, el grande. Y ahí pues, nada, pues me hice el trasplante y nada. ¿Y qué recuerdo, qué te viene a ti a la cabeza de ese proceso del trasplante? Preparación especial para el trasplante no, porque al final, aunque suena así muy importante, muy grave, pero yo ya, y además lo digo siempre, para mí entrar en quirófano es algo totalmente normal y no le tengo miedo, al revés, yo estoy súper a gusto cuando entro en quirófano porque para mí es el patio de mi casa, ¿no? Por así decirlo, porque al final he pasado muchas veces por allí, al final te acostumbras. Entonces, por el trasplante no recuerdo nada así traumático, ni importante, ni de preparación. Sí que es cierto que, como te decía, como yo experimento la mayor pérdida de visión en el paso del colegio al instituto, que Vale. fue justo esa época, Vale. sí que es cierto que yo ya venía con que había tenido una pérdida importante de visión, donde yo ya había dejado de trabajar con tinta, o sea, yo ya tuve que, de hecho, estuve 3 meses donde no estuve yendo a clase y estuve yendo a la 11, a las instalaciones de la 11 allí en Sevilla, para que me enseñaran cómo trabajar en mi día a día en el instituto con un portátil, herramientas nuevas, en fin, cómo manejarme digitalmente, por así decirlo, ¿no? Y yo recuerdo que el trasplante de córnea, porque al final me mejoró mucho, me mejoró dentro de lo posible, ¿no? La visión que tenía en ese momento. Entonces yo lo recuerdo algo más como un alivio que como algo traumático, porque al final tuve que tener varios meses fuera del instituto, aprendiendo cosas nuevas en paralelo a que también me daban, o sea, yo seguía, por así decirlo, manteniendo la parte formativa del instituto, porque claro, no podía estar 4 meses fuera de clase sin ver ningún tipo de contenido. Entonces, Que el instituto también era no era para discapacidad visual, nada, era. el instituto normal y corriente, que estaba al lado de casa. Entonces yo durante esos meses estuve en paralelo aprendiendo programas informáticos, cómo manejarme, el nuevo flujo de trabajo, todo eso, en paralelo con pues, las asignaturas, por así decirlo, troncales de ese momento. O sea, dando lengua, dando matemáticas, dando biología, dando tal, para que cuando yo volviera al instituto pues no me quedara muy atrás. Pues claro, en el colegio, como años anteriores, no hay tanto problema porque no hay tanto aprendizaje, por así decirlo, pero claro, en el instituto ya es otra cosa. Claro. Pues ya sabéis un poquito más sobre mí. Compartid este vídeo, os lo agradezco mucho y al final es la forma en la que creo que va a llegar mejor el mensaje o los mensajes que quiero transmitir, porque al final yo este canal pues no lo he hecho para, bueno, sí, lo he hecho un poco para contar mis mierdas, pero también lo he hecho para intentar ayudar, ¿vale? Que al final mi objetivo, después de pensarlo mucho y darle muchas vueltas y meterme en muchos proyectos, en muchas cosas, me da cuenta que lo que quiero es ayudar e inspirar a otras personas a través de mi historia y bueno, y todos estos años viviendo una vida un poco diferente. No me gusta decir ni complicada, ni dura, ha sido diferente con el deporte, con la discapacidad y bueno, creo que contra a más personas llegue esto, pues a más personas podemos ayudar, ¿no? Eso está claro. Así que nada,
os repito, suscribiros, comentad, darle like, compartirlo también para que llegue a más personas y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.